Evangelio de Juan capítulo 1 es un evangelio bastante importante. Gracias, mi corazón. En toda esta palabra, Juan el apóstol, este es el último de los 4 evangelios que se escribe. Juan lo escribe algunos años antes de escribir el Apocalipsis. Y es un evangelio que es totalmente diferente a los otros 3. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura muy similar. Ustedes lo pueden notar. Las mismas historias, un desarrollo muy similar. Pero cuando el Espíritu de Dios inspiró a Juan trajo una revelación maravillosa de la persona de Cristo y describió a un Cristo no diferente, sino describió a un Cristo desde una perspectiva en la cual los otros evangelios no lo habían visto así. ¿Cómo describió Juan a Cristo en este evangelio? Como hombre y como Dios, y un Dios totalmente personal, interesado en cada individuo, Por eso es que Juan trae historias de Jesús que los otros evangelios no tienen. Por eso es que Juan, si ustedes miran cómo va desarrollando el evangelio, Juan va narrando de cada encuentro personal de Jesús con cada persona, cada conversación que tuvo, el interés que tuvo el Señor por el alma, por una vida, por cada uno. Amén. Entonces, aquí en el primer capítulo, él comienza a hablar quién es Jesús. Y sus primeras palabras son: en el principio era el verbo o la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan comienza a definir quién es Jesús. Principio y fin. Amén. Todos los seres creados por Dios tienen un inicio y tienen un final. Pero Jesús es Dios y está fuera del principio o del final. Él es el principio y Él es el que le pone fin a todas las cosas. Amén. Y dice por eso que en el principio era con Dios y Él mismo era Dios. Amén. Lo describe también como luz y dice en el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esta luz, o sea, contra ella. Amén. Entonces ya nos va desde el comienzo dirigiendo Juan hacia la persona de Jesús aquí en la tierra, como hombre, siendo aún Dios, pero como hombre. Y nos comienza a identificar no qué tiene Jesús, sino qué es. Amén. Yo puedo tener dinero en mis bolsillos, puedo tener dinero en el banco, pero un día ese dinero se puede acabar. Y me quedé sin dinero. Entonces, no es que Jesús tenga luz, no es que Jesús tenga vida, no es que Jesús tenga poder para dar milagros. Es que Él es la vida, Él es el poder, Él es la luz. Amén. Él es la fuente de todo esto. Y Juan comienza a decirnos el desarrollo del Señor. Y el versículo que vamos a estar hoy revisando y lo que el Señor me puso en el corazón para compartir hoy con ustedes está en el versículo 14. Y este versículo le da título al mensaje de hoy. Lleno de gracia y de verdad es el título del mensaje de hoy. Lleno de gracia y de verdad. Le doy también la bienvenida a mis hermanos que se encuentran conectados allá en casa, en otros lugares. El Señor les bendiga grandemente. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, debemos entender que hay un misterio. Y es que como Dios
el omnipotente, el omnipresente, Dios que está por encima del universo entero, cómo Dios se hizo una persona como nosotros. Bueno, ahí es donde entra el Espíritu Santo de Dios. Porque dicen los evangelios, dice Lucas, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo coge a Dios mismo y lo convierte en una semilla humana y lo deposita en el vientre de María. Yo me imagino la vida de María fue totalmente transformada y sobrenatural desde que el Espíritu Santo puso a Dios en su vientre. Porque era tan impresionante, ella estaba llena de Dios, naturalmente y espiritualmente. Es tan impresionante lo que tiene María, que cuando se encuentra con Elizabeth, su prima que está embarazada, y María apenas acaba de ser engendrado, el Espíritu Santo apenas acaba de poner la semilla, pero cuando se encuentran ellas dos, se encuentra lo sobrenatural de Dios en Elizabeth, que es una concepción sobrenatural, profética, porque el ángel le anuncia a Zacarías, le dice, tu esposa va a tener un hijo y va a ser grande delante de Dios, no de los hombres. Amén. Como me gusta esa parte. Y dice Zacarías, pero eso cómo va a ser posible si yo soy viejo y mi esposa es vieja. Y el hombre está como medio incrédulo. Y el ángel le dice, Dios el omnipotente me ha mandado a hacer eso. Y por no creer, a partir de hoy, estarás mudo. Entonces, bueno, se va el hombre en medio de que hubo un encuentro sobrenatural, Zacarías con un ángel, y tiene la relación íntima con su esposa. Tienen una relación, no es que Juan nació de la nada, ¿no? Tuvieron una relación los dos, el Señor activó la semilla de Zacarías, el Señor sanó el vientre de Elizabeth porque era estéril, por eso ya era anciana, la sana, le da la fertilidad que ya pues obviamente por su edad ya se había ido, y después del milagro, después de la sanidad de lo sobrenatural, viene la concepción. Entonces ella tiene un milagro en su vientre. Ese bebé es un milagro. Amén. Pero cuando ese milagro toca al hacedor de milagros, se encuentran, dice que el bebé saltaba dentro del vientre de Elizabeth. O sea, esa mujer fue llena del Espíritu Santo por la llenura que había en María. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esta manera? Porque tenemos que nosotros ir identificando las formas en que Dios trabaja, las formas en que Dios se mueve, y comenzar a anhelar lo del reino de los cielos. Entender que como ellas fueron llenas del Espíritu Santo, nosotros ahora los creyentes podemos ser llenos del mismo Espíritu que ellas fueron llenas. Amén. Y que el Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, el Jesús que caminó en la tierra, ese Jesús está hoy con nosotros también. Ya no en su cuerpo como nació humano, sino en un cuerpo transformado en el cual nosotros un día tendremos ese mismo cuerpo. Entonces, cuando yo comienzo a meditar esas cosas de la Biblia, algo tiene que pasar en mi interior. Y es que tengo que empezar a desprenderme del mundo. Tengo que empezar a salir de lo corriente de esta tierra. Y tengo que empezar a decir, yo tengo un futuro mejor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir eso? Yo tengo un futuro mejor. Yo tengo un futuro mejor. Amén. Entonces, mejor que haber venido a Canadá, que tener una residencia, que tener un auxilio del gobierno, que tener un buen trabajo, que tener las cosas que en el país uno no podía tener. Mejor que eso es cuando nosotros entramos en este plan que Dios tiene. Porque está diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo vino a desarrollar un plan de salvación en el mundo. Cuando nosotros hacemos clic en el cielo, con ese plan de salvación de Dios, nuestra vida es transformada. Lo que está sucediendo hoy en el cristianismo, que está trayendo estancamiento y que está trayendo tanto mal testimonio en el cristianismo, lo que está sucediendo hoy es que nosotros traemos nuestros planes a Dios. Y le pedimos a Dios, Señor, bendice mis planes, Señor, ayúdame con mis planes, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Ayúdame, Dios, en lo que yo quiero hacer. Y se la pasa el cristiano toda la vida
de su caminar con Dios, luchando Dios para matar los sueños, los anhelos, los planes que no eran de Él, matando Dios todo eso en el cristiano, y ya cuando el cristiano está entendiendo al final que sí, que no era como él quería, sino como Dios quería, pum, ya la persona se va. Se le pasó toda la vida. Y todo lo que hizo de esta tierra. ¿Y qué pasa con lo que uno hace aquí en la tierra? Aquí se queda. Pero Dios, y miren la vida del Señor Jesús, Dios tiene un plan maravilloso, maravilloso. Y Jesús vino a desarrollar ese plan. Por eso nosotros encontramos, y sobre todo en este Evangelio de Juan, encontramos a un Jesús siempre dándole gloria al Padre. Y dice, no, yo no vine a hacer mi voluntad, la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió, la gloria del que me envió. Amén. Y nos comienza a marcar a nosotros un modelo que nosotros tenemos que seguir. Dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre. El profeta Isaías lo había profetizado 600 años antes, Dios se lo había mostrado y Dios le había dado un nombre a este suceso, a esta persona, a esto que iba a pasar acá. Con esta persona Dios le dio un nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es la gracia. Él es la verdad. Amén. No es que Él tenga gracia, no es que Él diga la verdad, Él es la gracia, Él es la verdad. Y ahorita vamos a entrar un poquito en la gracia. Pero me gusta como Juan, aquí el Espíritu Santo lo lleva, y leamos el versículo 17, a hacer una separación en los tiempos, y en donde se marca una división en la historia humana para siempre, no solo en la historia de Israel, sino en la historia humana, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y no hablo solamente del calendario, en los años. Hablo en cada una de nuestras vidas. En nosotros tiene que haber un antes de Dios y un después de Dios. Amén. En nosotros tiene que haber ese momento cuando yo llegué a Dios. ¿Quién era y quién soy ahora? Amén. Y dice Juan aquí en cuanto a esa separación de los tiempos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la ley? Cuando hablamos de la ley, los judíos le tienen, la palabra que utilizan es la Torá, la Torá de Dios. La ley de Dios, la palabra ley más quiere decir instrucción o guía. Torá o los mandamientos de Dios, más que ser una ley, son una dirección. Entonces Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad. Y en ese plan Él llama a un hombre anciano, estéril, y le comparte este plan y le dice, quiero hacer de ti un pueblo, una nación muy grande. Y el propósito de esa nación que llama en Abraham, ¿cuál era el propósito de esa nación? Ser una nación de reyes y sacerdotes para Dios. Estaban llamados a ser la luz de todas las naciones. En otras palabras, ellos iban a ser un pueblo ejemplar que le iba a enseñar a todos los demás quién es Dios, cómo acercarse a Dios, cómo glorificar a Dios. Al Dios real estoy hablando, al Dios verdadero, porque había multitudes de dioses, pero todos eran inventados por los hombres. Entonces el propósito de esa nación nace con un hombre llamado Abraham. Dios se le presenta, Dios sobrenaturalmente trabaja en su vida, le da muestras de que Él está con este hombre, y esa herencia espiritual pasa al hijo de ese hombre llamado Isaac. Y Dios está con Isaac, y Dios sobrenaturalmente
demuestra que está con Isaac, lo bendice. Y la herencia de Isaac pasa a Jacob, los patriarcas. Y en Jacob viene ya como el inicio de lo que iba a ser un día el pueblo de Dios, porque Jacob ya tiene. Abraham tuvo pocos hijos, pero su herencia fue en Isaac. Pero Isaac tiene solamente 2 hijos y su herencia se da sobre Jacob. Pero ya en Jacob se comienza a ver un plan más grande de Dios, llamado como Israel. Y ya tiene los 12 hijos, cada uno de esos 12 hijos va a ser una tribu. Y cuando viene todo ese plan de Dios de salvación que los llevan a Egipto para salvarse del hambre que había, y Dios usa a José, allá se multiplican y se hacen miles y cientos de miles de personas, hasta un punto que llegan a convertirse en aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. Entonces allá se ve un plan de Dios maravilloso. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que es la Torá, de por qué Dios les dio a ellos mandamientos, debemos nosotros comprender que Dios conoce pasado, presente y futuro. Y que Dios tiene un plan de salvación, no para uno, no para dos, sino para... Cuando el apóstol Pablo está en la cárcel con Silas y viene el terremoto, ¿se acuerdan? El carcelero se quiere quitar la vida y le dice, no, aquí estamos. El hombre dice, ¿qué hago para ser salvo? O sea, ¿qué hago para entrar en este plan de Dios en el cual se nota que ustedes están? ¿Y qué le dice Pablo? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, esa clase de palabras me hablan a mí de que el plan de salvación de Dios no es solo para una persona. No es que Dios diga, uy, me gustó Joan, lo voy a traer, lo voy a salvar y voy a hacer algo con Joan para que esté aquí. Claro, Dios pone sus ojos en ti, pero tú eres apenas el primero de toda tu familia que Dios quiere salvar. Entonces el plan de salvación de Dios siempre es un plan amplio, un plan grande. El plan de salvación de Dios siempre es grande. Y ese plan de salvación de Dios lo tuvo para toda la tierra, pero iba a utilizar a un solo pueblo, llamado ¿cómo? Israel. A uno solo. Y sobre ese pueblo Dios se glorifica diciendo, cualquier enemigo tuyo es mi enemigo, dice Dios. ¿Y qué hace Dios con los enemigos de Israel? Los destruye por completo. Y lo pueden ver en Egipto y lo pueden ver en el desierto. Cada vez que venía un enemigo contra Israel, Dios decía, tranquilos, que la guerra no es de ustedes, sino de Dios. Jehová peleará por vosotros. Y acababa Dios a los enemigos. De maneras, muchas de esas batallas fueron ganadas sobrenaturalmente. No era natural que salieran a pelear 30,000 contra 1,000,000 de personas y los 30,000 ganaran. No era natural, Dios sobrenaturalmente. La Biblia habla de peleando ángeles, peleando con ellos, destruyendo ejércitos. La Biblia habla de que iban persiguiéndolos y comenzó a caer granizo, rocas de hielo del cielo, y que mató al ejército, y que fueron malos que cayeron muertos por ese granizo que los que cayeron con espada. Entonces Dios peleaba con ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando en Israel todo lo que va a hacer hoy con usted y conmigo. Ese plan de salvación. Entonces, si yo soy el primero de haberme acercado a Dios en mi familia, es porque Dios ama a mi familia y sabe que yo tenía la fe y que yo iba a tener la perseverancia para luchar espiritualmente para que toda mi familia fuera salva. Yo apenas soy el primero, pero toda mi familia va a venir al Señor. Amén. Porque hay un plan de Dios mayor. Amén. Entonces Dios debe enseñarle al pueblo de Israel cómo caminar en la tierra, cómo debe ser su testimonio, cómo deben ser sus palabras. Entonces Dios los coge a ellos y les comienza a dar algo llamado identidad. Ahora ustedes son mi pueblo, no son los esclavos de Faraón, son mi pueblo, mis ovejas, mi rebaño, mis hijos, dice Dios.
y les voy a mostrar cómo es un hijo de Dios. Entonces Dios coge a este pueblo y les da las instrucciones en 3 áreas diferentes. Número 1, ya son una nación independiente. Amén. Ya no hacen parte de Egipto, ahora son una propia nación. ¿Qué necesitan como nación? Leyes como nación. Cada país de la tierra tiene sus propias leyes. Asimismo, Dios les da a ellos instrucciones como nación, cómo tratar a los esclavos, las fiestas y celebraciones que van a tener como pueblo de Dios, alrededor de Dios. Entonces Dios los comienza a definir como país, si puedo hablarlo así. Y una parte de la ley de Moisés habla de la constitución de Israel como país. Amén. Que esa parte de la ley es para judíos únicamente. Amén. Solo para los judíos, no para nosotros. Para ellos son esa clase de leyes. Dios les había puesto leyes en cuanto al terreno, en cuanto a los techos, en cuanto a todas las cosas que se necesitan para la convivencia en un lugar. No son para nosotros, son solo para los judíos. ¿Estamos ahí claros? Sí. Otra parte de la ley de Moisés se llama la ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? Pues para ellos poder tener perdón de pecados, para ellos acercarse a un Dios santo, y ellos no siendo precisamente la gente más pura del mundo, necesitaban comprender este principio, este atributo de Dios, su santidad, su justicia. Entonces, para que ellos pudieran acercarse a Dios, Dios comenzó a profetizar sobre ellos lo que iba a ser un día el Cordero de Dios, su propio Hijo, de salvación por todos los pecados. Entonces, por todos los pecadores. Entonces Dios les da a ellos una ley ceremonial. En otras palabras, les da rituales. ¿Qué eran eso? Eran rituales. ¿Cómo era esa ley ceremonial? Bueno, estaba basada en poderme acercar a mi Dios. Y para poderme acercar a mi Dios, Dios dijo, yo voy a habitar en medio de ustedes. Y van a saber que mi gloria está aquí. Y les da unos muebles especiales que hablan del carácter y de la relación de Dios. Entonces fabrican unos muebles, fabrican un santuario llamado en el desierto, ¿cómo se llamaba ese santuario? Tabernáculo. Y cada parte de ese tabernáculo hablaba de Cristo. Cada partecita. Dios profetizando, Dios profetizando. Entonces el pueblo de Israel aprendió que Dios perdonaba pecados a través de la sangre. ¿Por qué de la sangre? Porque hay una ley espiritual que también está en esa ley de Moisés. Vida por vida. Vida por vida. Ley que comenzó desde Génesis. Ley que nos remonta a los primeros seres humanos que Dios creó, Adán y Eva. Cuando Dios les pone cuántas leyes a ellos en el Edén. Una sola ley. ¿Cuál era la única instrucción que Dios les había dado en Edén? No coman de ese árbol. No coman. Porque el día que coman van a morir. Y Dios lo hablaba de manera literal, pero también lo hablaba de una manera espiritual. Porque el día que ellos estuvieran preparados porque habían caminado con Dios y Dios les había enseñado cosa por cosa, ellos iban a poder tomar de ese fruto, del bien y del mal. Y ya lo podrían digerir. Es un acto tan hermoso, toda la Biblia es profética. Porque eso nos está hablando del ministerio de Jesús, ¿sabían ustedes? Eso nos está hablando del ministerio de Jesús, porque Jesús camina 3 años con sus discípulos, pero ellos no pueden discernir las palabras de Jesús, no las pueden comprender. En otras palabras, tienen el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de toda la sabiduría de Dios, tienen todo, pero no pueden comer de su fruto, no lo pueden digerir. Y Jesús no les puede dar todo
lo que les quería dar porque los estaba, ¿qué? Preparando poco a poco. Pero iba a llegar un momento en que el Señor les iba a dar de ese fruto. ¿Y cuándo se dio ese momento? Cuando viene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que les comienza a revelar los secretos y los misterios de Dios. Que eso está pues también aquí en el Evangelio de Juan. La necesidad del Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas estas cosas. Entonces, están ellos en el Edén, le hacen caso a Satanás, se saltan la instrucción de Dios, desobedecen a Dios, toman la decisión por su cuenta, quitan la mirada del Señor, la ponen en la codicia, que fue el mismo pecado que cometió Satanás. Para los que crean que Dios hizo al diablo, Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín, llamado Luzbel, hermoso, lleno el sello de sabiduría, el sello de la perfección, dice la palabra. Y cuando Dios lo hace, ese ser está encargado de la alabanza en el cielo. Imagínense el cargo que le dio Dios a él. Y él era el que dirigía a los ángeles, el que preparaba todo para que se adorara a Dios. Un día, ese ser decide quitar los ojos de Dios y los pone sobre sí mismo. Y en ese momento ese ser comenzó a morir. Todo esto que yo les estoy hablando no es para que ustedes se imaginen cosas así de la Biblia y ¡ay, tan bonito! Es para que ustedes cojan de cómo funciona la vida de cada uno de nosotros. El día que ponemos los ojos en nosotros mismos, comenzamos a morir. El día que nos saltamos los tiempos de Dios, la muerte está en nuestra vida. Porque Dios nos quiere dar las cosas que están designadas en el plan que Él trazó para nosotros. Nos las va a dar cada una en su tiempo, para que las disfrutemos. Porque todo lo que Dios hizo es bueno y es para que también el hombre lo disfrute. Pero Dios tiene un tiempo, tiene un cuándo, tiene un cómo. Y cada vez que el hombre se salta, muere. ¿Qué significa que muere? Peca, porque el pecado es muerte, pero el pecado es también separación de Dios. Entonces ahí vamos entendiendo cosas de por qué en nuestra vida nosotros no hemos podido comenzar a caminar con Él. No hemos podido realmente, porque hermanos, estamos luchando la mayoría del tiempo con la muerte espiritual. Corriendo detrás de la codicia, corriendo detrás de todo lo que el diablo nos susurra en el pensamiento que tenemos que tener, que tenemos que adquirir, que tenemos que soñar, y en eso nos distrae el enemigo todo el tiempo. Y en países como este, mis hermanos, es aún más complicado porque eso es lo que más se mueve aquí, el poder adquisitivo, la codicia, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, Dios tiene un plan mayor. Y Dios manda a su Hijo, el Redentor. Pero comienza a hablar de su Hijo desde Génesis, luego lo coge y lo trae en el tabernáculo, en las leyes que le estoy hablando de la ley ceremonial. Y es que como la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, ¿tú cometiste un pecado? Sí, pero no te voy a castigar a ti. Voy a levantar algo llamado el sustituto. El sustituto. ¿Qué significa el sustituto? Otro es el que paga por mí. Pero entonces debe haber un intercambio en el cual mi culpa pasa al inocente y el inocente, su inocencia pasa a mí. Por eso es que Dios coge y les dice, van a traer corderitos de 1 a 3 años, perfectos, sin ninguna mancha, sin ningún error. Y los van a traer y los van a sacrificar. Ponen sus manos sobre el cordero, su culpa, su pecado pasa al cordero, el sacerdote toma el cordero y lo mata. Al derramarse esa sangre, la ira de Dios, el castigo del pecado de Dios, cayó sobre ese cordero. El haber derramado esa sangre significa que la persona es inocente. Porque la sangre de ese animal pagó su culpa. Y eso Dios simplemente lo estableció
para mostrarle lo que un día haría por toda la humanidad con todos los pecados, una vez y para siempre en su propio Hijo, en el Verbo que estamos hablando hoy. Amén. Lo que les estoy hablando son las bases del Evangelio. Y esto es lo que nos debe a nosotros unir como cristianos. El entender y el saber estas cosas. ¿Por qué Jesús murió por mí? ¿Qué tanto valgo yo para Dios? ¿Tengo algún valor para este mundo? Ni para la empresa donde trabajamos tenemos valor, hermanos. Porque unos dicen que somos buenos empleados, pero mañana nos dan layoff. Mañana nos sacan y ya. Tenemos valor para algunas pocas personas. La familia, hermanos en la congregación, pastores. Pero de ahí para allá no valemos para este mundo. Pero para Dios, ¿cuánto valemos? ¿Cuánto valemos para Dios? Todo. Entonces eso me va marcando a mí una identidad, que fue lo que hizo Dios con Israel, al darles la ley ceremonial. Pero no terminó la ley de Moisés en la ley ceremonial, pasó a la ley moral. Pregunta, ¿la ley o la constitución de Israel nos aplica a nosotros que no somos judíos? No. ¿La ley ceremonial nos aplica a nosotros que no somos judíos? Tampoco. Pero la ley moral, la ley de los mandamientos de Dios, el no tendrás dioses ajenos delante de mí. El vas a darme tu vida entera a mí y yo voy a ser tu prioridad. El honrarás a tu padre. El no cometerás adulterio. El no matarás. El no mentirás. El no robarás. El no codiciarás. ¿Me aplica a mí que no soy judío? Sí. Esa es la ley que Cristo comienza a predicar a todos. Y en el Sermón del Monte les comienza a hablar el verdadero propósito de la ley. Y les dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice Jesús, habéis oído habéis oído o os habéis dicho, ¿cómo lo dice? Oísteis que fue dicho, así es que lo utiliza la Reina Valera. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces Jesús comienza a decir, esto no se trata de mandamientos, esto no se trata de la religión que armaron estos señores judíos por cientos de años y que eran hipócritas y que únicamente eran una apariencia. Esto se trata de una vida interna espiritual en la cual Dios conoce realmente cómo está caminando cada uno de nosotros. En una transformación, en la demostración de que amamos a Dios, porque Jesús después diría, aquí en el mismo Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces decirle al Señor, yo te amo, no es solo venir a la iglesia y cantar en la alabanza, te amo y te alabaré y te exaltaré mi buen Jesús. Amar al Señor principalmente es guardar sus mandamientos, sus instrucciones y entender que a mí me conviene guardarlos. Me conviene guardarlos. Entonces, este es el propósito del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Revelarnos el plan de salvación de Dios. Venir a pagar el precio por nosotros. Por eso es que Él dice, hace la aclaración Juan y dice, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Hubo algún hombre antes de Jesús que pudiera guardar la ley de Moisés en su perfección? No. Y el problema de esa ley es que Dios había puesto una maldición en el incumplir esa ley, porque había dicho, maldito el que incumpliere uno de estos mandamientos. O sea que ellos estaban bajo maldición.
¿Dios quería la maldición o la bendición para su pueblo? ¿Se acuerdan que lo leímos en Deuteronomio? Que Dios dijo, he aquí delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios quería la bendición para ellos, pero para ellos tener la bendición, o sea, para ellos tener acceso a lo de Dios, ¿qué necesitaban hacer? Cumplir lo que el Señor les decía. Entonces les voy a explicar cómo funcionan estas cosas, porque tal vez están ahí pensando y están ahí y no logran. Les voy a explicar cómo funciona. Esta semana, el Senado de Estados Unidos citó a los 4 CEOs, o sea, a los 4 como presidentes y dueños de las plataformas de redes sociales más importantes que hay en el mundo. Entonces el CEO de Facebook y de, ¿cómo se llama? Facebook y Instagram, Mark Zuckerberg, estaba allí. Estaba la líder de X, no el dueño Elon Musk, sino la mujer líder de X, que era antes Twitter. Estaba el CEO de TikTok, que es... ¿de qué país es? China. No, de Singapur. Y estaba el CEO de Snapchat. Son las principales redes sociales que hay. Y estaban ellos 4 ahí siendo interrogados. Resulta que los números de jóvenes que están muriendo y la tragedia social que están generando estas redes sociales, el abuso de menores, la pornografía infantil, toda esta maldad que se mueve en las redes sociales, drogas, redes de drogas, o sea, lo peor. El Senado de los Estados Unidos dijo, vamos a sacar una ley para que en nuestro país esto ya no suceda más. Y ustedes nos van a responder. Y los cogieron uno por uno y les empezaron a interrogar. Y me llamaba la atención la respuesta de cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Cuando llegaron al CEO de Snapchat, el hombre le preguntaron, ¿usted es consciente de que a través de su compañía los jóvenes consiguen drogas y hay redes de drogas que funcionan a través de su compañía por sus chats y todo eso? Hacen links para que niños y adolescentes tengan acceso a droga. Y este hombre, y les digo, la mayoría eran como menores de 40 años, todos jóvenes y súper inteligentes. Este hombre me llamó la atención su actitud porque agachó la cabeza y dijo, lamentablemente, más de 100,000 jóvenes murieron el año pasado por efectos de sobredosis, suicidios. Y nuestra compañía es consciente de eso. Nuestra compañía ha implementado modelos para detectar redes de narcotráfico. Nuestra compañía trabaja con charities y non-profits, organizaciones para apoyar a las familias, de consejería para los jóvenes. Nuestra compañía está haciendo todo lo posible para que los jóvenes puedan salir adelante. Me gustó la respuesta. Agachó la cabeza y dio una respuesta que, pues, hombre, claro, Snapchat está demandado por el gobierno, está demandado. Le preguntaron a la líder de X y ella dijo, bueno, realmente el porcentaje de jóvenes menores de 18 años en X es menos del 1%. O sea, casi nada, casi nada. X no tiene mayor implicación en la juventud. Al dueño de TikTok, bueno, le cayeron encima diciendo que él es del Partido Comunista de China, que todo eso es un plan de los chinos y que tienen cualquier cantidad de adoctrinamiento hacia el comunismo, y el hombre dio todas las preguntas, las esquivó, fue más que un ataque. Pero cuando llegaron a este Mark Zuckerberg, el de Facebook y el de Instagram, me
no me sorprendió, me impactó la actitud del hombre. Facebook durante la pandemia me bloqueó 4 veces para que yo no pudiera hacer live stream. O sea, 4 domingos yo no pude transmitir porque Facebook me lo prohibió. Facebook cancela las transmisiones por derechos de autor o por contenido inapropiado cuando se menciona algo de la comunidad homosexual. Lo denuncian a uno y uno entra en una investigación. Y Facebook comenzó a borrar y a desaparecer cuentas, comenzó a perseguir pastores, cristianos, iglesias cristianas. Y si la compañía tiene eso tan marcado en contra de la iglesia cristiana, pues ahí me di cuenta por la actitud de este hombre, nunca yo lo había visto hablar a él, pero me di cuenta qué cosa tan impresionante, qué espíritu de anticristo que hay en ese hombre tan impresionante. Lo acusaron y le preguntaron y el hombre no le importó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y le daban los datos y le decían, ¿sabía usted que niños se quejaron que en los últimos 7 días más del 37% del contenido de lo que ellos encontraron tenía escenas pornográficas? ¿Sabía que su compañía de Instagram dirige a los pedófilos, los dirige hacia publicaciones exclusivamente de material sexual de niños? ¿Sabía? Y entonces comenzaron a darle los hechos a los cuales el hombre respondía, número 1, con frialdad. Y decía, no, esto de la ciencia se contradijo en varias respuestas y lo cogieron y lo confrontaron realmente con la verdad. Pero me asombró. Y en medio de todo esto que está pasando, y van a sacar legislación porque el daño que le están haciendo a los niños es impresionante, ¿saben de qué me acordé? Y le di gracias a Dios que cuando comencé a predicar hace 15 años, desde hace 15 años, todavía yo no tenía hijos, mi hija mayor tiene 12 años, cuando todavía no teníamos hijos, desde hace 15 años, yo les decía a los papás, nunca jamás le den un celular o un aparato con internet a sus hijos menores de 18 años. No lo hagan, porque los van a destruir. Los van a destruir. Hace 15 años yo decir eso, pues obviamente se imaginan la clase de troglodita que pensaban que era yo. Y tuve muchos problemas con familias, con papás, con jóvenes, aún con la iglesia donde predicaba. Tuve problemas porque les parecía exagerado. Hoy en día, después de esos 15 años, nos damos cuenta de la sabiduría que había en esa clase de palabras. ¿Por qué razón? Porque cuando yo dejo a un niño con acceso a internet, lo estoy exponiendo a que el 37% de las publicaciones que ve el niño pues, tienen contenido pornográfico, abuso de menores. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que hay una gran cantidad de pedófilos en las redes sociales. ¿Y ellos cómo obran? Ellos crean falsos perfiles de un niño de 10 años o de un niño de 12 años o de una niña así de esas edades, crean un falso perfil y comienzan a contactar a niños de esas edades, se hacen novios y a través de todo esto que les estoy hablando, han muerto, han desaparecido, han violado, han utilizado las fotos que les piden a esos niños inocentes en desnudos y todo, cogen ese material para venderlo. O sea, yo no entiendo qué está en la cabeza de un papá que coge y le da a un hijo un celular con internet. A un niño menor de 18 años, que no ha sido formado su carácter, le está entregando en las manos directas de Satanás. Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención de esto? Primero porque me impactó. Acaba de suceder esta semana y me impacta que durante años hemos conservado nuestra postura, hermanos, de guardar a nuestros hijos, de guardar a nuestros niños en inocencia, de no entregar a nuestros hijos a este sistema del mundo que está esperando cogerlos desde los 5 o 6 añitos para destruirlos.
para meterlos en una ideología de que no importa si eres niño, niña, caballo o jirafa. Sé lo que quieras. Ay, yo quiero ser una estrella. Bueno, algo nos inventamos. Destruirlos desde pequeños. Pero el plan de Dios es mayor, es un plan de salvación. Y Moisés viene como representante de Dios y les presenta a ellos todas estas instrucciones, guías para el beneficio de ellos. Porque cada una de esas guías les ayudaba. Se los quiero explicar. Cuando el Señor dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, el Señor me está diciendo, y continúa diciendo ese texto del apóstol Pablo, en Efesios, continúa diciendo, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Lo que Dios me está diciendo es, le quiero presentar a usted dos opciones claras. Número uno, ame a esa mujer que le di, que es un tesoro de mujer. Hice a esa mujer especialmente para usted, por eso se la puse en su camino, hace parte de su plan. Ámela. Esa mujer lo ama, esa mujer lo respeta, esa mujer es fiel con usted, esa mujer va a ser su amiga, su compañera, todo el resto de su vida, la mamá de sus hijos, y va a estar solo con usted si usted la cuida, si usted la sabe tratar, si usted la consiente, si usted la protege. Ella va a estar ahí para todo lo que usted necesite. Entonces Dios dice, ese es mi plan. O hágalo a la manera suya, a la manera del mundo. Escoja una mujer por sus ojos, físicamente, le gustó, le atrajo algo, o simplemente terminó atrapado con esa mujer. Y mire otras y tenga otras opciones y no lo dé todo por ella. Y va a ver el resultado en unos años. Primero el resultado en usted y después el resultado en sus hijos. ¿Cómo crecen los hijos del primer ejemplo? ¿Cómo crecen? ¿Son los hijos que van a decir sí a la droga en el colegio? ¿Son los hijos que van a correr fácilmente a las manos de un depredador de estos? ¿Son los que se meten en las pandillas y los que están así? ¿Sí? No. ¿Saben por qué? Porque en su propia casa, por el solo buen ejemplo de sus papás, por el temor de Dios, sin hablar de la protección celestial que es real, solo por el testimonio de sus papás y la evidencia de que Dios vive en ese hogar, son hijos formados en su carácter, son hijos con principios y con temor de Dios. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. El instruir no es sentarlo simplemente a que escuche la Biblia o a traerlo obligado a la iglesia. El instruir al hijo significa enseñarle con mi ejemplo. Si mi hijo no me ve orar en casa, no lo puedo poner hipócritamente a orar. Si mi hijo no me ve buscar a Dios, no lo puedo poner hipócritamente a que él busque a Dios. Si mi hijo no me ve comer y devorar esta palabra y vivirla, mi hijo va a entender que somos religiosos y la religión no le atrae a ningún niño. Pero cuando ellos ven el amor de Dios en mi vida, ellos quieren seguirlo y se sienten atraídos al amor de Dios porque el amor de Dios es como un magneto, como un imán, que atrae, que atrae. Y la gente dice, ¿qué es lo que usted tiene? Que yo quiero eso. No es que yo tenga algo, es que tengo a alguien. Entonces Moisés les trajo todo ese modelo a ellos, pero ellos eran gente terriblemente dura de corazón, orgullosísima y superidólatras. No les gustó el modelo que Dios les propuso. Y 40 años en ese desierto, Dios no pudo con ellos, les tocó. Murieron todos en ese desierto. Venían de tiempo en tiempo una generación especial como la generación de Josué. Y esa generación seguía a Dios, veía los beneficios de Dios. ¿Y la siguiente generación qué pasaba? Los ídolos, la idolatría. Y Dios castíguelos, disciplínelos y muéstreles su misericordia y trate de traerlos. Pero en toda esa batalla de cientos y cientos de años, el corazón de Dios se dolió. El corazón de Dios se entristeció con esa nación.
Y dijo, he querido hacer algo maravilloso con esta iglesia, con este pueblo llamado Israel, pero ellos no lo han logrado. Entonces dijo Dios, voy a enviar a mi hijo. Llegó el momento de la gracia. Llegó el momento de la gracia. Y Dios dice, voy a traer un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Leámoslo. Leamos lo que se encuentra en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Todo esto que yo les estoy hablando hace parte de la carta de Hebreos. Pero aquí el nuevo pacto está descrito en el capítulo 9, en el capítulo 10. Dice versículo 27, 9, 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sigo al capítulo 10. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando de la ley ceremonial de Israel. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí aparece Cristo, el nuevo pacto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, no tanta ceremonia, no es el ritual lo importante, sino que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero esto, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Aquí comienza a hacer en detalle, comienza a explicar lo que es la ley dada por Moisés en el sistema ceremonial y nos empieza a introducir en la gracia de Dios. Y dice, pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Por eso él en la cruz dice, consumado es. O sea, él dice, pagué la deuda. Todo el que quiera arreglarse con Dios lo puede hacer libremente. ¿Por qué? Porque ya la deuda está cancelada. Solo tengo ahora que recibirla. ¿Cómo la recibo? ¿Por mis obras? ¿Por mi buen comportamiento? ¿Porque he sido una buena persona? ¿Cómo la recibo? Por creer. Por creer en esto que está diciendo, que Cristo se presentó como los sacerdotes del santuario. ¿Qué hacían los sacerdotes todos los días? ¿Qué hacían los sacerdotes con 2 millones de personas pecando todos los días? Sacrificios todo el tiempo. Mate corderitos. Todos los días. ¿Por qué? Por la cantidad de pecado. Pero la sangre de esos corderitos solo les quitaba la culpa de lo que habían hecho. ¿Les quitaba las ganas de pecar? No. No. No los cambiaba, no los transformaba. Por eso era apenas una sombra de lo que un día habría de venir. Pero cuando Cristo se ofrece y derrama su sangre, esa sangre es tan poderosa que ¿qué hace? Me quita la culpa del pecado, o sea, ya soy inocente delante de Dios.
Pero esa sangre me comienza a cambiar, a transformar. Me quita el poder del pecado en mi vida, el deseo de hacer lo malo. Amén. Es lo que está diciendo que es el nuevo pacto, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. También vendrá ese tiempo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, cuando estábamos hoy en la alabanza, yo les decía, vamos a acercarnos a Dios, pero vamos a entregar el pecado. ¿Cómo se entrega? Con la confesión. Con la confesión de mi boca, con mi humillación, con mi deseo de cambio, de ser libre de eso que al Señor no le agrada. Amén. Y dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque no hay salvación sin el Espíritu Santo. ¿Quién es el que me convence a mí de que Cristo murió en la cruz por mí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me convence de que tengo pecado y que necesito ser perdonado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me convence de que Dios me ama y de que no me ha desechado? El Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu Santo es un testigo. ¿Un testigo de qué? Del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Versículo 16. Léanlo todos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Volver a la constitución de Israel que me dio un día Moisés? No, porque yo no soy judío. ¿De qué me sirve? Ni siquiera vivo en Israel. ¿De qué me sirve esa constitución? No hago parte de ese pueblo. ¿Cómo hago para entrar en el pacto de Dios y agradarle a Dios? ¿Guardando la ley ceremonial? Ir a sacrificar en el tabernáculo que ya no existe o en el templo que fue destruido, que no se puede porque no hay templo. No tengo dónde sacrificar más animalitos. No tengo. Entonces la ley ceremonial no hace parte de mi vida. ¿Cómo hago entonces para acercarme a Dios? Y dice, porque les voy a dar un testigo de estas cosas. Y me gusta cómo utiliza la palabra testigo. Porque el Espíritu Santo es testigo de lo que Dios hace. Dice Jesús en Juan capítulo 16, Él oirá de lo que el Padre habla y lo traerá a ustedes. Él hablará todas estas cosas y se las recordará a cada uno de ustedes. Entonces no es que Dios tenga un lápiz espiritual para escribir en mi mente y en mi corazón los mandamientos. Es que lo que Dios tiene es una persona que se me mete. Una persona que me da un corazón nuevo, con nuevos deseos. Y una persona que empieza a caminar conmigo, a dirigirme, a guiarme, a guardarme de las caídas, de los errores, a instruirme para que vaya yo en el plan de Dios. Ese es el nuevo pacto de Dios. Y a ese nuevo pacto Dios lo llama, miren lo que dice el versículo 29, el 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, la paga del pecado es, pero la gracia de Dios es más grande que su castigo. La misericordia de Dios siempre es más grande que su ira. Y miren lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, o sea, la sangre del nuevo pacto, ¿se acuerdan? En el cual fue santificado, e hiciere afrenta al... ¿Y por qué lo pone con E mayúscula? ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo es la gracia. Él es la gracia de Dios. Él es el nuevo pacto como tal. ¿Qué tenían que hacer los judíos para recordar los 613 mandamientos de Moisés? ¿Cuánto les dije? 613 mandamientos les dio Dios atrás de Moisés. ¿Qué tenían que hacer para memorizarlos?
tenían las filacterias, tenían el rollito aquí que se estiraban aquí de la frente, los tenían escritos en las puertas de las casas, los tenían que recitar día y noche, porque es que eran 613. Número 1, aprendérselos. Número 2, vaya y cúmplalos. Se les pasaba la vida y vivían bajo maldición. Peque y sacrifica animales, y peque y sacrifica animales. Pero ¿qué hace Dios para que ahora podamos caminar como Jesús caminó en la tierra? Nos da su Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer para tener el Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer para tener el Espíritu Santo? Hay un requisito. Hay un requisito. Para poder tener el Espíritu Santo, debo creer en Cristo. Debo creer en Jesús. Y para entrar en el nuevo pacto, ¿qué debo hacer? Vida por vida. Para recibir la vida que Dios tiene para mí, ¿qué debo hacer? Entregar la mía. Entregar la mía. Por eso cuando nosotros vamos allá a Shekinah Glory, a los lugares donde Dios lo manda a uno que en la calle y uno le predica a gente que no tiene absolutamente nada, ellos dicen, no tengo nada que perder, me entrego a Dios y Dios empieza a hacer cosas maravillosas con ellos. Pero la batalla de la iglesia cristiana está en entender esto. Porque la iglesia cristiana trata de devolverse a la religión. Trata de devolverse al yo tengo que hacer, yo tengo esto, yo. Y se olvida de la gracia, se olvida de caminar con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa caminar con el Espíritu Santo? Hablarle a Dios, hablarle al Espíritu de Cristo, porque Él es el Espíritu de Cristo. Y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Lléname en este día, no quiero ser yo. Él comienza, es curioso porque muchas iglesias cristianas se predica mucho del diablo y se habla de guerra espiritual, lo cual sí es necesario hacer guerra espiritual, pero todo el tiempo son demonios y diablos, demonios y demonios. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta yo después de estos 17 años de conocer al Señor? Que mi mayor enemigo no es el diablo ni los demonios que un día me tuvieron preso. De hecho, me he dado cuenta ahora en las liberaciones. ¿Quién estuvo el miércoles allá? Oh, José y Mónica, no están acá. Hace 2 semanas se le manifestó un espíritu, un demonio a uno de los muchachos. Él acababa de salir hace 2 semanas de la cárcel. Y en el primer servicio allá se le manifestó un demonio. Fue libre, le entregó el corazón a Cristo y estaba asustado, temblando cuando terminó el servicio. Fue y nos buscó y habló con nosotros, estaba así, decía es que no puedo. Y este miércoles que fui, y ahí estaba en el video que quedó grabado, tranquilo, con una cara completamente diferente. Con una cara completamente diferente ahí, sentado, tranquilo, escuchando la palabra. Cuando Cristo liberta, Él liberta. Y lo que menos nosotros debemos hacer es seguir el modelo de tanta iglesia, hermano, que durante años y años solo han seguido la religión. Y son palabras, pero no hay poder. No hay vida. Cristo no está ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en la gracia, el Espíritu Santo quiere conducir nuestra vida. El Espíritu Santo quiere conducir nuestro ministerio, hacerlo todo Él. Todo Él. ¿Cómo debo llevar el matrimonio, pastor? Como el Espíritu Santo le diga. ¿Cómo debo criar a mis hijos? Como el Espíritu Santo le diga. ¿Cómo debo enfrentar esta situación en mi trabajo? Como el Espíritu Santo le diga. No podemos resolver las cosas más a nuestra manera. Por eso nos dice la palabra, y ahí termino, que Jesús no vino como con la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés bajó con los 10 mandamientos la primera vez y qué pasó cuando iba bajando? El pueblo estaba lavando otro dios. Se habían hecho ahí un becerro de oro y lo estaban danzando y adorando, y este es Jehová que te sacó de Egipto. Y Moisés se llenó ¿de qué? De su humanidad, porque era humano, era un hombre,
y de su humanidad le dio celo de Dios y cogió los mandamientos y los rompió. En otras palabras, no tenían cómo ellos conocer a Dios, porque los mandamientos era la instrucción o guía para conocer a Dios. En otras palabras, en su humanidad les dijo, piérdanse. Y ese día, ¿cuál fue el resultado de esa idolatría? 3,000 cayeron muertos. ¿Se acuerdan? Que Moisés dijo, ¿quiénes están por mí? Y los de su propia tribu de Leví dijeron, nosotros. Dijeron, ok, cada uno saque su espada y mate a su compañero. ¿Qué hicieron los de Leví? Cogieron, mataron a otros de otras tribus. ¿Cuántos cayeron muertos? Entonces Dios trae los mandamientos a un pueblo rebelde, a un pueblo idólatra, los manda a través de un hombre. ¿Y cómo termina la cosa? En maldición. Pero era apenas el inicio para que Dios nos mostrara a nosotros que más que vivir por algo cultural o por algo religioso o ritual o ceremonial, Dios quería que viviéramos de corazón para Él. Cuando viene la ley, la gracia, el nuevo pacto, en el mismo día que fue dado, Moisés trajo los mandamientos en el día de Pentecostés. Y siglos después, el mismo día de Pentecostés, ¿quién viene del cielo con la ley de la gracia a grabarla en las mentes y en los corazones de los 120? ¿Quién viene? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de que ellos reciben la ley del cielo en la persona del Espíritu Santo? ¿Cuál es el resultado? Que se levanta a predicar Pedro y... ¿cuántos se convirtieron ese día? 3,000. O sea, Dios nos está diciendo, la religión les va a traer muerte, maldición y condenación, pero la vida a través de mi espíritu les va a traer el reino de los cielos. Se paran y predican, reciben el Espíritu Santo, que es la ley de Dios. Él viene con los mandamientos aquí al corazón, lo reciben, se para Pedro y predica, y Dios dice, mire, los 3,000 que cayeron muertos con los mandamientos de piedra, aquí están esas 3,000 almas. ¿Qué es mejor? Y dice Dios, escojan. Escojan. ¿Quieren la religión? ¿Quieren vivir ustedes en esa condenación de corazón sabiendo que pecan y no pueden ser libres del pecado? Y peco y oro y vuelvo y peco. ¿O quieren la verdadera libertad? ¿Quieren la transformación? ¿Quieren el poder del reino de los cielos? ¿Qué quieren? Escoge, dice el Señor. Así es que, hermanos, Dios está haciendo cosas muy lindas. Hoy quiero aprovechar para invitarlos. Ahorita a las 6 tenemos culto allá en Shekinah Glory. Para los que quieran venir a acompañarnos, vamos a estar allá ministrando. Pero estuve hablando con el pastor Cal y él le extendió una invitación. Y yo la quiero dejar para los que realmente oren y quieran más de Dios. El pastor Cal nos está haciendo una invitación para ser parte de un ministerio carcelario, para poder ingresar a las cárceles aquí en Canadá, empezar a visitar a los presos. En cada cárcel aquí en Canadá existe un lugar llamado The Chapel, la capilla. Entonces las cárceles, así como los hospitales, tienen una capilla donde se hacen servicios. En la mayoría de cárceles canadienses hay prisioneros cristianos. De hecho, esperamos prontamente poder ir a visitar a uno de los muchachos. Él estaba en el shelter ayudando en todas las cosas, pero antes de él haber venido al Señor, desafortunadamente hizo algo muy mal y le habían aplazado su corte, ya había tenido corte y ya tiempo después, meses después, cuando volvió a tener corte, lo sentenciaron y está pagando la pena en este momento. Pero nosotros cuando supimos que él iba para la cárcel, sabíamos que era una obra de Dios, que Dios quería ir y ganar almas allá. Y queremos ir a verlo, pero más que ir a verlo a él y orar por él y ministrarlo, queremos empezar a atender ya en una forma más continua el ministerio carcelario. ¿Por qué? Porque más y más personas que están saliendo de la cárcel buscan inmediatamente la rehabilitación con CADO. Y Dios está trayendo más. Y hermanos, si ustedes están siguiendo atentos cada miércoles,
hermanos, son almas nuevas para el Señor. Cada miércoles hay almas nuevas para el Señor. Son 2, son 3 almitas, son 4 almitas, semana tras semana. Almas y almas de gente que estaba en la calle o que estaba en la cárcel. No les estoy hablando de que gente que iba en el mall y ay, me arrepentí de los pecados en el mall. No, les estoy hablando de gente que está en este tipo de situación. Entonces Dios está haciendo cosas lindas. Si ustedes sienten que quieren entrar en el plan de Dios y que ustedes pueden abordar un ministerio como el carcelario, no es de ir una vez y ya, es de hacer parte de un ministerio. Es de cada vez que se vaya a ministrar allá en una capilla, una vez al mes, cada 2 meses, decir, yo voy allá ese sábado, sacrifico el sábado con la familia, pero allá voy a estar y voy a ministrar. Porque necesitamos ir en equipo, necesitamos ir 2 pastores, Cal y yo, está Jamie, que es el muchacho que trabaja también al cuidado de los shelters, pero necesitamos más personas. Entonces, además de esto, ¿a qué está llamando el Señor en este tiempo? Hermanos, les vengo pidiendo desde hace muchos meses, necesitamos oración. Necesitamos oración. Hoy yo voy a estar ministrando allá y, hermanos, la opresión espiritual es fuertísima. Los diablos con los que uno se agarra allá es duro. Y a mí me toca mañana irme a trabajar otra vez a enfrentar las batallas del día a día. Pero a eso se le suma lo espiritual, el conflicto tan fuerte. Necesito ayuda de la iglesia, que ore. Allá los hermanos que están viendo, yo sé que no pueden venir hasta acá, pero a las 6 de la tarde saben que su pastor está allá ministrando, métanse en oración de 6 a 8. Métanse en oración de 6 a 8. Entonces, Dios está abriendo puertas y Dios está haciendo cosas lindas como para activarnos. No escojamos la religión, escojamos el poder, el caminar con el Espíritu de Dios. Que el próximo que venga a ministrar acá sea usted. Que Dios levante aquí predicadores, maestros de la palabra, intercesores, gente de evangelismo, de ir a la calle, de hablarle de Cristo a la gente, de traer la gloria de Dios aquí sobre nosotros. A eso vino Jesús, lleno de gracia y de verdad. Si caminamos con Jesús, no vamos a andar como con la ley de Moisés, señalando a la gente y diciendo, ay, no, no, yo quiero predicar a si está más perdido que Caín. No, vamos a andar con la gracia y la verdad de Cristo, con el amor y la compasión por cada alma, hablándole del Señor. Amén. Y ustedes que están aquí hoy por primera vez, bienvenidos, sean bienvenidos y se necesitan, hermanos, rodillas. En este momento se están necesitando rodillas, oración, es lo que más estamos necesitando. Amén. Y gente que quiera con Dios, que diga, yo sí quiero, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esto es algo por lo que yo llevo años orándole a Dios. Años. La primera es aquí en Canadá que fui a la cárcel a recoger a un muchacho que hizo algo terrible y que estuvo en nuestra iglesia. Pero ya entrar en el ministerio me parece algo muy bello, muy lindo. Y es como una identidad muy de la casa. ¿Se acuerdan que el pastor Mauricio compartió cómo él en Colombia fue a cárceles en varios lugares? Nuestra iglesia quedaba cerca a una de las principales cárceles allá y cada semana estaban allá predicándole a las personas que iban a visitar a los presos y Dios trajo muchas almas y Dios siempre nos ha conectado como en eso. Eso es algo mucho de la identidad espiritual de nosotros, el evangelismo, las cárceles, los perdidos en las calles, los homeless. Es algo lindo, hermanos, y Dios está abriendo las puertas, necesitamos entrar. Amén. Vamos a orar entonces. Isa, en el basement deben haber unos sobres, hija. Por favor, busca los sobrecitos blancos o los de la iglesia que me pidieron ahorita sobrecitos. Cada uno la palabra que escuchó de Dios. Entendieron hoy la ley. Entendieron hoy la gracia. ¿Sí lo comprendieron?
entendieron la diferencia. Entendieron la actitud con el ejemplo ese que puse de las redes sociales, entendieron el ejemplo, ¿verdad? De la actitud de agachar una cabeza y decir, sí, sabemos que hemos hecho mal algunas cosas, pero ya estamos corrigiendo. Y el ejemplo del orgullo y decir, no, no estamos bien y ese hombre va a recibir el peso porque es muy malo lo que están haciendo. Entonces, entendieron todas estas cosas. Entonces, después de haber entendido todas estas cosas, traigámosle al Señor en este momento una oración de corazón. Saquemos una oración del corazón. Si es de arrepentimiento, pues de un arrepentimiento. Si es de una acción de gracias, pues una acción de gracias. Pero saquemos del corazón ahorita algo bien bello para Dios. Amén. Si hay aquí gente que dice, yo he estado mal con el Señor, caminando mal con el Señor, hoy mismo se puede arreglar con Él. Amén. En este momento comiencen a orar. Bueno, Rey, queremos darte gloria. Queremos darte alabanza. Padre maravilloso, Dios santo y grande. Precioso Cristo, gracias. Gracias porque tú, Señor, viniste del cielo, te hiciste hombre por nosotros, viviste una vida perfecta, sin pecado, Señor, y entregaste tu sangre en sacrificio. Tú entregaste tu vida, nadie te la quitó. Tú la entregaste por nosotros, porque nos amaste, Señor. Y te damos gracias, Señor. Resucitaste con poder, Señor. Y sabemos que así mismo volverás. Volverás por nosotros, Señor, hasta que un día todos tus enemigos estén puestos por estrado de tus pies. Todos tus enemigos van a ser aplastados bajo tus pies, Señor. Y en ese día queremos estar contigo, Rey, para gozarnos de una victoria grande, poderosa. Cuando veamos a Satanás, Señor, ser enviado al lago de fuego, cuando veamos al anticristo, al falso profeta y a todos sus demonios ir al lago de fuego. Señor, cuando veamos la Jerusalén celestial descender del cielo, nosotros, Señor, soñamos con las cosas grandes que tú nos has propuesto, con los planes y la dirección que tú ofreces hoy. Y la queremos, Señor. Queremos la gracia, queremos la verdad, te queremos, Espíritu Santo. Te queremos, Señor, dirigiendo nuestra vida, Espíritu Santo, desarraigando, Señor, todo lo que quede del viejo hombre en nuestra vida, destruyendo completamente cualquier rastro, Señor, del pasado en nosotros. Pero hoy queremos traer nuestra vida en ofrenda. Hoy queremos nosotros ser la ofrenda, Señor. ¿Quién le puede decir eso al Señor? Señor, hoy yo soy tu ofrenda. Señor, hoy yo soy tu ofrenda. Hoy te ofrezco, Señor, mi vida te la ofrezco a ti, Señor. Ya entendí, le puede decir usted al Señor, ya entendí, Señor, que no estás buscando la religión, no estás buscando miembros de una iglesia, ni mi plata, ni mi diezmo, ni mis buenas obras. Estás buscando mi corazón. Estás buscando que te entregue, Señor, todo mi ser para tú darme, Señor, la vida que tu Hijo tiene para mí, Señor. Y la quiero, la recibo. ¿Cuántos la quieren? Dígale al Señor, dígale, Señor, yo quiero tu vida. Yo no quiero más esta mentira del mundo. Yo no quiero más este engaño de las riquezas y del afán de esta vida. No quiero eso más. Quiero lo tuyo, Rey. Quiero lo tuyo, Rey. Te necesito, Señor. Te necesito, Dios. A ti, en mi vida. Tómame. ¿Quién le puede decir eso de corazón al Señor? Tómame. Tómame, Señor. ¿Y quién le puede decir, tómalo todo? Tómalo todo, Señor. Hoy es el día, mi amado hermano y mi hermana, que usted le puede entregar el 100% al Señor. Hace unas semanas allá en el shelter, una de las personas que pasó a la oración, le pregunté, el Señor me lo puso en el corazón, le dije, ¿ya le entregaste el 100% del corazón al Señor? Y ella me dijo, no estoy segura. Y le dije, pues vas a entregárselo hoy. Y ella le entregó el 100% al Señor y ese día el poder de Dios cayó sobre ella. Y hoy esa persona puede ser usted, hermano. Nada lo separa. Nada lo separa del amor de Dios, del amor de Cristo. Nada lo separa. Entréguele hoy el 100% al Señor. Entrégueselo. Y dígale, sí, mi Señor, no más mi voluntad sino la tuya. Dígale, Señor, quiero amistad contigo, Espíritu Santo. Quiero amistad contigo. No quiero perder mi tiempo más.
Y los que sientan ese llamado a la oración, dígale, Señor, yo quiero ser esa intercesora, ese intercesor que el pastor está diciendo que se necesita. Dígale, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, Espíritu Santo, porque todavía no he aprendido. Enséñame a orar, pues yo quiero ser esa persona. El que sienta el llamado al ministerio de la cárcel, dígale, Señor, yo quiero ese llamado también. Hoy es un día, hermanos, de salvación, de cosas lindas en esta iglesia. Dígale al Señor, yo quiero. Amén. Dígale al Señor, yo quiero. Gracias, precioso Rey. Gracias, mi Cristo amado. Gracias, mi Señor. Toda gloria, toda honra, mi Señor, es tuya. Toda alabanza es para ti, Señor. Recíbela, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. ¿Cuánto sienten la presencia del Señor? Lindo se siente la presencia de Dios. Lindo se siente su presencia. Hoy es culto de primicias, mis hermanos. Vamos a presentarle también al Señor los que pudieron traer su ofrenda para el Señor de primicias. Hoy le vamos a presentar esto al Señor también, con los diezmos, con las ofrendas. Y vamos a comprender que todo esto es para que el reino del Señor pueda crecer, ¿no? Amén. Se necesitan también los recursos económicos y por eso Dios estableció también este modelo. Entonces vamos a orar. ¿Encontraste sobres, hija? Ok, entonces ya Dani los va a buscar. Vamos a abrir en Proverbios capítulo 3, por favor. Versículos 9 y 10. Capítulo 3. Entonces recuerden, hoy estaremos a las 6 de la tarde transmitiendo allá desde Shekinah. Estaremos transmitiendo el culto allá. Y los que puedan llegar, pues también. Muy contento de que nos puedan acompañar siempre. Y los miércoles vamos a tener 2 tiempos allá. Los días miércoles vamos a tener una enseñanza, un tiempo de enseñanza a las 9:30, de 9:30 a 10 vamos a tener un tiempo de enseñanza. Y luego a las 12 vamos a tener allá ya un tiempo de discipulado, en el cual se va a poder orar y ministrar ya con más tranquilidad. Estábamos teniendo digamos el tiempo muy limitado y cuando llamaba yo, si alguien necesitaba oración, pues el tiempo se extendía de los 30 minuticos que tengo ya, se extendía a 1 hora o 1 hora y media. Entonces, el problema es que el pastor que sigue allá con la enseñanza, después de que yo doy la mía, pues se quedaba ahí sentado esperando a que yo le entregara el tiempo. Y pues no era lo correcto, yo había sentido como esa carga, porque pues él tiene su tiempo, pero pues el Señor descendía y la administración estaba linda y los pastores me decían, siga ministrando, pero estaba como ahí, eso que no encajaba bien, entonces estaba triste y orándole al Señor esta semana. Entonces la solución que se encontró fue a las 9:30 dar una enseñanza y simplemente orar, terminar con la enseñanza, continúa el pastor Randy y a las 12 ya cojo el tiempo otra vez, una palabra corta y a ministrar. Entonces yo estoy muy contento, hermanos, porque para eso fue que el Señor me salvó y para eso fue que Él me trajo aquí a Canadá a servirle. Y esa es mi pasión. Esa es mi pasión. Así es que los que puedan son muy bienvenidos. Bueno,
Vamos a leer la palabra, dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y dice también la palabra en Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces la primicia, lo estuvimos hablando, es una ofrenda que se presenta una vez al año. Algo muy sencillo, pero con base en este texto, sobre todo que acabamos de escuchar de 1 Corintios, debe ser una ofrenda de corazón, no darla con tristeza, no darla porque tengo una necesidad. Si se puede dar, se puede dar. Si no estoy en situación económica para darla, pues no la doy y no pasa nada. Amén. Así es que Dios recibe las ofrendas cuando yo lo puedo hacer de corazón y lo puedo hacer. Hay momentos en que uno no puede y no se puede. Entonces, vamos a presentar esto. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Sí, claro. Claro, lo marcan. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿listos? Vamos entonces a orar. Cada uno tome su sobrecito, por favor. Y se lo va a presentar al Señor. Amén. Bueno, Padre poderoso, Dios eterno y grande, en el nombre del Señor Jesucristo presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias, Señor, hoy delante de ti. Hoy, Dios mío, es culto de primicias. No hacemos esto por la ley, hacemos esto realmente, Señor, en obediencia a lo que un día pusiste en el corazón de tu siervo, Señor, hacer para honrarte a ti, Jesucristo, y para recibir, Señor, de parte tuya también nosotros como pastores una bendición, Señor. Así es que te damos primero a ti las gracias, mi Señor, por cada vida que la presenta con alegría. Y Señor, traemos todo esto delante de ti, Rey, porque el verdadero sacerdote eres tú, Señor. Tú eres el dueño del pacto, tú eres el dueño de las promesas, y te presentamos esto a ti, Señor, como una acción de gracias, Dios. Yo con acción de gracias te la presento. Muy agradecido por lo fiel que tú has sido. Oro, mi Señor, por mis hermanos, para que este año, Señor, sus economías sean bendecidas, Dios. Para que ellos, Señor, puedan prosperar, para que ellos puedan pagar deudas, para que ellos siempre, Señor, en sus casas abunde la comida, abunde la provisión. Oro, Señor, por buenos trabajos, siempre pidiendo que liberes de la carga de Egipto, pidiendo, Señor, que el yugo de Faraón se rompa en todas nuestras vidas, Señor. Bendícenos con muy buenos trabajos y bien pagos, Señor. Y dale a tu pueblo esta bendición en el área también económica y financiera, porque se necesita, Dios mío, se necesitan los recursos. Para todo lo que hay que hacer se necesitan recursos. Bendice, Señor, a nuestros pastores también en Colombia, que Señor, con amor también ellos te han servido, Señor, todos estos años. Bendícelos y recompénsales su esfuerzo, su gran labor, Señor, y su amor también para con nosotros, tus ovejas. Padre precioso,
Que todo esto, Señor, sea para tu gloria, para tu alabanza, Rey. Y bueno, que venga, Señor, esta bendición sobre cada hogar, Señor, en esta iglesia, cada vida, cada hermano, Señor, cada niño. Venga esta bendición grande, como se la diste a Abraham, cuando dijiste yo bendeciré a los que te bendijeren y maldecir a los que te maldijeren. Que esta bendición venga, Señor. Que, Señor, podamos caminar en todo, ser perfectos delante de ti, Señor. Y ver, Dios, el Dios de Abraham, verlo en nuestras vidas, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, verlo, Señor, en nuestras vidas, con claridad, Señor, se note. Te damos gracias, Padre, por las puertas que estás abriendo, por todo, Señor, y por los tesoros, Señor, espirituales que estás abriendo también para esta casa, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Recibe gloria y alabanza, Señor, y bueno, terminamos este culto, Padre, dándote gracias por todo. Atamos en el nombre de Jesucristo todo espíritu de retaliación y de venganza. Lo enviamos al abismo, toda furia de las tinieblas y toda fuerza del mal es atada y enviada al abismo. Y todo lo que el diablo, Señor, procure contra nosotros o haya planeado, Señor, lo derribamos y lo destruimos, porque está escrito que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llévanos en tu paz, en tu amor, en tus manos, Señor. Llévanos a cada una de las casas, Señor, y guárdanos en este día. Prepara, Señor, el ambiente espiritual allá, Señor, sobre Shekinah Glory, Señor, para que todos los que vayan a ir allá, Señor, reciban, Señor, tu presencia y que hoy haya salvación. Qué lindo que hoy almas llegaran allá a tus pies, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Toda contaminación que ha salido, la atamos y la enviamos al abismo, Señor, y te damos gracias, amado Espíritu Santo, por haberte hecho aquí presente, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por dirigir, por poner la forma, el amor, todas las cosas. A ti te damos gracias, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, hacemos esta oración dándote gloria y honor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos.